En este capítulo de Felicidades te independizaste, estamos con la psicóloga clínica Caro Lama, también autora. Caro, estamos muy entusiasmados de tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estáis? Bien, y tú, yo feliz de estar aquí en este podcast y ser parte de Encuadrado. Sí, encantado de tener a gente tan talentosa ahí compartiendo sus pasiones y el poder ayudar a las personas. Cuéntanos un poquito de tu especialización y de los libros que tenía ahí atrás tuyo. Mis libros, mis bebés. ¿Por qué no puedo parar de comer? Es el último, que es una pregunta que me Ujú. hacen la mayoría de las personas, no solo mis pacientes. En esta sociedad tan estresada en la que vivimos, yo me he especializado en ayudar a las personas no solo a bajar de peso, a mantener ese peso que hoy día se configura como lo más difícil en términos de salud. Piensa que el 80% casi de la población tiene sobrepeso o obesidad. Eso es brutal. Eh, la obesidad es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad psicológica, yo soy psicóloga y eso lo dejo muy Ujú. claro porque muchas veces se dice que hay estigmas con respecto a la obesidad. Y no, la obesidad es una enfermedad, un síndrome inflamatorio, para mí como psicóloga es un síntoma de otras cosas que le están pasando a las personas en sus emociones, en su psiquis, en sus relaciones. Entonces esa ha sido mi pasión los últimos 20 años, yo creo, dedicarme a la lucha por mantener un peso sustentable. Ese es el concepto que trabajo en mi último libro, un peso sustentable, no un peso ideal, sino que un peso que nos haga sentir bien psicológica, biológica y socialmente. Y ahí cada persona tiene su peso sustentable, ¿verdad? Todos somos distintos, distinta composición. ¿Cómo se establece eso y por qué ha sido la métrica para ti? Porque mira, yo partí trabajando con un modelo más biomédico y que tenía que ver con el peso ideal, con el IMC, con alcanzar una meta. Y finalmente esa meta ha ido variando en las emociones de las personas con factores culturales. En los 90 estaba súper permitido pesar, no sé, 10 kilos menos de tu peso ideal a punta de remedios, de pastillas, de cigarro, de dieta poco saludable. A nadie le importaba cómo tú lograbas ese peso como de las modelos 80-90. El canon estérico tiene una potencia en nuestro mundo psicológico impactante, ¿no? Nos impacta emocionalmente y nos conduce, se convierte en el objetivo. Mm, Y eso estuvo marcado por los medios de comunicación mainstream, una ujú, forma de decirlo. Hoy día está marcado por las redes sociales y ha evolucionado a un modelo más fit, ¿no? Donde no solo tienes que ujú. ser flaca o flaco, tienes que tener un peso saludable. Entonces lo tienes que hacer con una dieta saludable, que está muy bien, ¿no? Haciendo deporte, y se ha puesto muy de moda, sobre todo en los últimos 2 años, el modelo más vigoréxico. Estos cuerpos muy marcados que no necesariamente representan la salud, así como no necesariamente los pesos, sobrepeso, son síntoma o índice de mala salud, tampoco lo es esos cuerpos fit, ¿no? Tampoco son el ideal de salud. Entonces hay una distorsión en los medios que es interesante mirar y abordar. Entonces desde ahí, Ujú. cuando estaba escribiendo ¿Por qué no puedo parar de comer?, que lo escribí en la mitad de la pandemia, que fue mi acompañante, mientras las personas me decían, estoy encerrado, no puedo parar de comer, necesito que me digas cómo lo hago porque estoy subiendo 10, 20, 30 kilos, el promedio es de Ujú. 12 Solo aproximadamente, de 12 pandemia. libras en pandemia, Ya, eso son wow. como 8 kilos. Entonces desde ahí nació en mí esta idea de el peso sustentable, que no se vaya a ningún extremo, que no sé si necesariamente es el que te dice el doctor, porque hay muchos de mis pacientes que llegan a peso y a lo mejor que es un poquito sobre el normopeso o está rayando en el sobrepeso, pero es un peso con el que se sienten bien socialmente. Socialmente lo que hace que te sientas bien emocionalmente, psicológicamente, y mientras tus parámetros biológicos estén dentro de la salud, ¿por qué no? Muchas personas dicen eso con respecto a la obesidad. Hay obesos Ujú. metabólicamente sanos, absolutamente, pero, eh, pero es un estatus transitorio, probablemente. Mm, Ahora, ¿hay flacos metabólicamente enfermos? Por supuesto,
porque eso ya tiene que ver con la alimentación sustentable, que es el otro concepto con el que yo trabajo, porque dime que no está lleno de dietas, de Está lleno. modelos, está lleno el mercado y finalmente yo me río un poco de eso en mi libro porque me dediqué a hacer un catastro de dietas y a clasificarlas y las dietas, los modelos teóricos para las dietas son 4. El resto son nombres de fantasía. Entonces, la gente se confunde, las personas llegan muy confundidas con esta infoxicación, ¿no? Hay tanta Sí, información disponible que yo ya no sé qué hacer. Entonces, finalmente ha sido una vuelta para volver a las bases, digo yo. Como a ver cómo sí. tú te sientes bien contigo misma. No lo que dice Instagram, no lo que dice la red social, no lo que dice esa influencer que tú sigues, no lo que dice esa cocinera saludable que tú dices, que tú sigues, perdón. Eso que tú Ujú, sientes que está bien y te viene bien a ti. Y que hace que lo puedas mantener en el tiempo, insisto. Para mí, esa es la lucha. Ese es mi ujú. ideal. Esa es la bandera que yo estoy agarrando, sobre todo en los últimos 2 años, y tiene que ver con entender, con hackear la forma en que las personas puedan mantener un peso estable y sustentable, sin pasarlo mal. Sí, sí. ¿Y lleváis veintitantos años, dijiste, ya persiguiendo esto? Partí con la baja de peso y con la Ah, mantención. En mi primer libro, que se llama Quiero ser flaca y feliz, un título que hoy día es ya. impensado, porque es... Incluso en el Polémico. momento que lo sacamos en el 2015 con la coautora, con mi coautora Marcela Trujillo, una caricaturista chilena fantástica, eh, fue un poco controvertido, pero la verdad el título daba cuenta de esa emoción, de esa sensación cuando Ujú, uno está en el probador de ropa llorando, no te cabe, y volviste a subir todo lo que habías bajado y uno tiene esa idea de que quiere ser flaca y que si es flaca va a ser feliz, que mm, está totalmente errada porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces queríamos jugar un poco con esa sensación, con esa emoción. Y de hecho el primer capítulo se llama ¿Quién dijo que hay que ser flaca? Pero como las personas no abren el libro, lo prejuzgan. Aunque fue bonito, ese libro vendió 7 ediciones, fue un exitazo. wow. Y, y fue un muy bonito viaje de muchas mujeres, sobre todo el 95% de las personas que me siguen y que son mis lectores y que Ujú, van a la terapia, que es mi programa grupal para bajar de peso, eh, lo han leído y se han identificado, sobre todo con lo que dice y con las ujú. caricaturas de Marcela, que son fabulosas. Esa era mi Me idea en imagino. ese momento, encontrar un método para bajar de peso que quisiera que lo pudieras mantener y según mi visión, si hacías un camino psicológico profundo, eso era posible mientras bajabas de peso. Ujú, Después entendí con los años que no era suficiente, que había algo que le faltaba a ese libro y que es lo que me metí a investigar para por qué no puedo parar de comer. ujú. Tiene que ver con por qué las personas luego de, no de operarse, porque las personas que se operan bariátricamente ya sabemos que recuperan gran parte de ese peso con los años. Se Sí. recupera un 20-30%. Yo tengo pacientes que han bajado 50 kilos y han vuelto a subir 50 más. O sea, la verdad, nunca se me va a olvidar una mujer que llegó a verme, que se había puesto un balón gástrico, luego se había hecho una manga gástrica, se había hecho un bypass gástrico y que llega a verme porque le iban a hacer una cirugía de readecuación gástrica, que eso es como arreglar el bypass, cuando ya te vuelve a crecer el estómago, volver a cortarlo, y el marido le dijo que si ella hacía eso se separaba de ella. Y por eso llega a terapia. Hasta Mm, ese momento yo no sabía de la cirugía de readecuación gástrica, te estoy hablando hace 10 años atrás, cuando eso era algo que los doctores hacían por debajo. Hoy día ya tiene wow. nombre, un estándar, se hace. Eh, entonces, esa historia a mí me conmovió mucho y me conmueven mucho las historias que luego de hacer un proceso psicológico también volvían a ganar peso, no solo por haberse operado, porque ok, operarse no cambia nada, te cambian el estómago, la operación no está en la Ujú, cabeza, pero pacientes mías que sí habían bajado 40, 50 kilos y estaban emocionalmente bien, yo decía, ¿qué tiene que pasar para que tú recuperes ese peso? Me decían nada ujú. cuando hacíamos el proceso, porque ya entendí todo.
Sin embargo, venía algún duelo, venía la pandemia, venía alguna cosa y empezaban a subir de peso y muchas les daba vergüenza volver a mi consulta porque luego de haber contestado nada me podría hacer volver porque hice un proceso muy profundo contigo, recuperar el peso, no volvían y cuando ya no daban más, volvían con 40 kilos y yo dije, espérame, hay algo, aquí hay algo que me está faltando en el método. Y eso es lo que me metí a investigar para por qué no puedo parar de comer y está en ese libro que es maravilloso. Es bastante Ajá. más denso que el primero, porque se mete mucho con las variables biológicas, pero también con las variables emocionales, psicológicas e incluso más filosóficas con respecto a Ujú. los seres humanos y a la vida que estamos llevando hoy día. Y por qué Sí, esa vida nos conduce a este tipo de compulsiones. claro. ¿Tú consideráis que estáis en un nicho? Eso es una temática que nos sale bastante entre nutricionistas, ahí hablando que estamos mezclando un par de cosas entre nutrición, harto profesional como más integrativo, holístico, psicólogo también. Hablan harto de nicho. ¿Tú consideras que tú estás en un nicho? Eh, Me carga esa palabra, me suena como a muerte, pero, Y no, y aparte lo pero pregunto porque en verdad, si tanta gente en la población tiene este problema, no es tan nicho. no, Como que, es que exacto. Pero si ha sido tu preocupación por tantos años, a lo que quiero llegar es como, ¿cómo empezaste acá? ¿Por qué decidiste que valía la pena resolver este problema? Porque cuando uno habla de nicho, así es como, pucha, me estoy achicando, cuando yo podría ser, porque lo que yo más destaco de ti, de la conversa, es que si te fuiste por una rama, y todo eso te ha ayudado a especializar y a evolucionar tu método. O sea, partiste con el primer libro, lo evolucionaste el segundo, estudiaste más, profundizaste mucho más y eso al final te ha ayudado a llegar algo mucho mayor, porque no solamente la baja de peso, sino en la búsqueda ideal de un peso que se viene con una baja y también un alza. O sea, al final uno tiene un peso ideal que puede ir por los dos extremos. Y no solamente gente con sobrepeso, sino también peso está el problema hacia el sustentable, otro lado. Así que, exacto. basta con los ideales. Exacto, el sustentable, o sea, uno físicamente quizás no está donde, ya, claro, me quiero ver flaco, flaco y feliz, pero quizás no es tu peso sustentable ese. No. Vaya a estar bajo en energía, en uno o lo otro, entonces como, porque, O para onda, mantenerte claramente era una pasión tuya. está en la lucha que de repente es como estirar un elástico, ¿no? Para mantenerme en ese peso Así ideal es. y de repente pasa algo en mi vida y lo suelto y me pega en las manos este elástico y es mucha la frustración y es mucho el dolor que se Ujú. siente después de eso. Y eso es lo que a mí me conmueve. Pero tú me preguntabas Mm. que si estaba en un nicho. Mira, para ser exactas, la última encuesta nacional de salud en Chile dice que el 74,3% tiene sobrepeso u Ujú. obesidad. La obesidad va Ujú. alrededor del 30%. Una vez me entrevistaron en CNN para preguntarme qué me parecía, que en Europa estaban muy preocupados porque de aquí al 2025 podíamos llegar al 30% de obesidad. Y yo le digo, pero en Chile ya estamos. En Latinoamérica ya estamos ahí hace rato y nadie hace este escándalo que están haciendo en Europa. Acá ya estamos, ¿qué hacemos con nosotros, con los latinos? A mí, mi nicho es Latinoamérica y los Ujú. hispanoparlantes, las mujeres sobre todo. Tengo hartos Ujú. hombres en la consulta también porque los hombres cada vez más se han visto problematizados con el cuerpo y con la imagen. Porque también Mm. más la fantasía es que las mujeres estamos rompiendo con el ideal de belleza, del canon estético, de la publicidad y los medios, pero la verdad es que lo que yo he ido viendo es que más bien se ha ido instalando en los hombres, ¿no? Las calugas de Alexis Mm. Sánchez, estos cuerpos, de nuevo volvemos a estos cuerpos vigoréxicos. Claro. Y esos cuerpos vigoréxicos asociados a la salud, esos tienen mucho más probabilidad de tener algún tipo de correlación con algún trastorno alimentario que sí es del orden del psicológico, Ujú. que por ejemplo la obesidad. La obesidad muchas veces puede ser no un trastorno psicológico, o muchas Mm. veces puede ser, claro, no un trastorno psicológico, pero sí un trastorno emocional, como una depresión, por ejemplo.
La comida funciona en el Ujú. sistema de recompensa dopaminérgico, serotoninérgico y en el endocannabinoide. Por lo tanto, sí, sube el ánimo, relaja, y mucha gente lo usa como antidepresivo y punto, ¿no? Y no hay un trastorno alimentario detrás. Sí. Entonces, claro, este nicho se ha ido volviendo el 74% de la población. Ujú. Eh, y yo soy psicóloga clínica, me especialicé en terapia de familia, o sea, hacer terapia de familia, individual, Ah, organizacional. También trabajé mucho tiempo en corporaciones, haciendo ya. liderazgo. Soy actriz, además, esa es mi primera profesión. Y desde la actuación hice psicodrama también, que es cómo mediante la actuación uno puede sanar y mostrar ciertos dolores en organizaciones. Me ha tocado en organizaciones grandes como Goodyear, Mm, Mineras. Trabajo así con los trabajadores que hacían los neumáticos haciendo teatro, eso es muy bonito también. Entonces, esa ujú, sensibilidad del dolor humano, ya sea desde el arte o y desde la psicología, porque no, es y desde la psicología, y sobre todo la neurociencia, que es una de mis pasiones, me ha llevado a, claro, mi nicho es la obesidad, el sobrepeso. Eso es el 74% de ujú, la población. Mujeres, adultos, niños, una familia ujú, donde el padre y la madre tienen sobrepeso, probablemente vayan a tener hijos con sobrepeso o obesidad, que hoy día llegan al 50% de los niños. ujú. Entonces es un problema de salud importante. Sí. Y ahí como pensando un poco en tu consulta, o sea, porque claramente hay partido a los, ser autora con los libros, ofrecís programas y cosas. ¿Por qué viste esta necesidad y cómo fuiste armando todo esto para llegar a más gente? Porque a diferencia de otros profesionales con los que trabajamos, su nicho sí es limitado, es como ya, nutrición deportiva, como ya, limitado. Y obviamente crece, hay más gente deportista y más profesional y todo, pero no crece a la tasa que crece esta, porque como bien lo dijiste, en una familia, si los dos papás tienen problemas alimenticios, van por el camino de la obesidad, probablemente se va a traspasar a los dos, tres, cuatro niños que tengan. Entonces sí es un efecto como prolongado. Entonces, ¿por qué decidiste como ampliarte a ti misma? ¿Cuál fue el camino? ¿Por qué un libro? ¿Por qué talleres? ¿Por qué cursos? ¿Cómo ha evolucionado Porque, eso? porque la vida tiene su sincronía y me fui encontrando con distintos maestros que me fueron guiando por el camino. A mí siempre me gustó ser independiente, yo nunca quise emplearme. Yo me acuerdo cuando salí de la universidad, yo estudié teatro, venía de Ujú, estar desempleada muchos años, de hacer mis proyectos, de la frustración de que mi carrera como actriz no funcionara como yo quería que funcionara, y terminé haciendo una empresa con otras artistas que habían estudiado psicología, donde usábamos técnicas como arte terapia, psicodrama, yoga, para organizaciones, para empresas. Te estoy hablando hace 2007, hace muchos años atrás. Y, y haciendo mi tesis de grado y después mi tesis de magíster, con la depresión que me vino porque mi carrera como actriz no funcionara y asumir eso a los 28 años, me metí a la cama. Entonces dije, hasta aquí llegué, esto no funcionó, una frustración gigante, empecé a subir de peso, porque me gusta el tema de la alimentación, porque yo desde los 12 años que estoy a dieta, básicamente. mm, He estado a dieta y he pasado por todos los tratamientos y como actriz, yo lo cuento en mis libros porque me parece importante y lo hablamos con mis pacientes. Para mí el tema de la imagen en el mundo del teatro se volvió importantísimo para conseguir un personaje. Por lo tanto, yo salí del colegio con sobrepeso, había sufrido bullying en el colegio por ese sobrepeso. Encontré un doctor que me dio unos remedios, bajé de peso, me mantenía a cigarro y a café. De mis compañeras actrices y modelos en ese momento también, porque empecé a modelar. Aprendí que si uno se tomaba un diurético antes de una sesión de fotos se veía más flaca, y todo esos tipos de conductas muy poco saludables que uno no sabe qué hay detrás. Uno ve a la modelo pero no sabe lo que hay detrás. Yo tenía amigas que si se comían una barra de chocolate al día siguiente hacían 3 clases de spinning. claro, Hace poco vi una paciente que corría hasta que se desmayaba, y si no se desmayaba no valía. wow. No, era de un colega, una paciente. Entonces uno ve ese tipo de conductas que nadie habla, porque ¿quién te va a contar
que si no corre hasta que se desmaya, no purga el chocolate el día anterior. Nadie te cuenta eso, ¿no? Uno ve solo el resultado y no, lo estoy haciendo con una dieta saludable, y yo como sano y como bien. Bueno, esa lucha mía por la baja de peso y por haber llegado a estar flaca de una forma tan poco saludable, en ese momento nadie lo cuestionaba, así era, lo importante era estar flaca. Cuando entré a estudiar psicología me di cuenta que no estaba tan bien, ¿no? Y que eso tenía un correlato emocional importante y que yo tenía que sanar. Y además entré a estudiar psicología y me encontré con una idea que para mí fue revolucionaria, y es que la identidad se construye y que está en constante construcción, por lo tanto me permite cambiar. No estoy determinada a ser la que vengo siendo, y esa idea a mí me cambió la vida. Sí. Y desde ahí, con ese bagaje, con la empresa que hicimos de psicodrama, de arteterapia, con mi propia experiencia como actriz y también como independiente, haciendo proyectos independientes, para mí pasar a tener una consulta, a emplearme, era impensado. Yo soy árabe, además. Uno tiene negocio, uno no se emplea. Sea de alfombras, de telas o de psicología, uno tiene negocio y uno emprende. Entonces, para mí eso era obvio. Y así nació, me encontré en ese momento con un doctor que hacía terapia grupal y conocí la terapia grupal para bajar de peso y empezamos a tener un programa maravilloso que nos separamos hace unos años atrás y yo armé la terapia, que es este círculo de mujeres donde nos juntamos solo mujeres a conversar sobre el tema del sobrepeso y la obesidad. Yo te diría que mi terapia grupal se convirtió en una terapia de nicho, si podemos decir que las mujeres somos un nicho. No sé si es un nicho. Y la consulta individual atiendo a los hombres porque creo que son conflictivas diferentes con respecto a la imagen, si bien tienen similitudes, pero lo que se le demanda a los hombres es diferente. Absolutamente. Sí, completamente. Sí, no, ahí es donde está como, es raro ponerle el apellido de nicho a atender mujeres, a atender a mujeres de estas características, que algo como bien común y lo que he aprendido de trabajar con profesionales como tú, o sea, no está bien. Pero otra cosa que tampoco está bien es como cómo lo vendo. O sea, en particular con lo que acabas de decir, como, claro, por lo que es la familia y lo que es el negocio, lo que tú estás tratando de vender, por así decirlo, es difícil. ¿Cómo lo enfrentáis? O sea, no. Al final me imagino que es como, te puedo entregar un estilo de vida más saludable, algo así, pero. Y entre medio de todo el ruido que hay de como la influencer del momento, que está en TikTok, que saca un video, que está en la dieta, ¿cómo lográis tú mantener este negocio viva como independiente y transmitir la información correcta, sin que sea como una venta así como la pastilla mágica? Porque eso es lo fácil de vender, la pastilla Claro. mágica. Me dan unas ganas de vender así como un llame ya, pero no, es mentira, es que es mentira, y la gente no es tonta, ¿no? Y puede, yo creo que el público y las personas somos seres pensantes y somos seres inteligentes. Yo siempre digo que mis pacientes no son ratones, por lo tanto no puedo usar estrategias de ratones con ellos, pensando en la psicología cognitivo-conductual. Hay instrumentos de ellos que me parece que son fantásticos, que los podemos usar en la terapia, pero mis pacientes son seres pensantes. A mí me gusta hacer psicoeducación. ¿Cómo lo vendo? Para mí ha sido un conflicto, fíjate, porque en Chile tenemos, y en el mundo, los profesionales de la salud nos cuesta mucho. A mí me ha costado mucho la línea del marketing y de la ética. Y me ha costado y he ido aprendiendo y me he tenido que educar con mentores para poder, no lo aprendí sola, uno. Lo aprendí haciendo terapia, lo aprendí con mentores, lo estoy aprendiendo aún porque desde el próximo año voy a estar trabajando desde Estados Unidos, entonces estoy abarcando otro mercado y la idea es llegar a Latinoamérica. Entonces he aprendido que si uno vende una terapia y un modelo de calidad y con ética, no tiene por qué estar en contraposición a ganar plata y el mercado. Y en Chile nosotros tenemos una relación ambivalente con eso, con el ganar dinero. Hay una cosa culposa con cobrar y con cobrar lo que corresponde por tu servicio.
Y eso hay que trabajarlo. Yo se lo digo a mis colegas, yo creo que uno puede hacer las dos cosas, con la confianza de que lo que yo estoy vendiendo está hecho con ética, que esa es la que se fue del barco, es la que digo yo, y se fue en todas las áreas. La ética, cuando abandona el barco, creo que es cuando empieza el descalabro que tenemos. Cuando no está la ética en la política, cuando no está la ética en la venta, cuando no está la ética en la profesión, en que las personas hacen su trabajo en el desde. Entonces, ¿por qué? Por la desmotivación, por distintas razones. Yo no digo que sea porque sí, porque no quieren hacer su trabajo bien, pero yo siento que una persona con ética de trabajo y con profesionalismo también puede vender. Si yo vendo algo que vengo trabajando y estudiando, y sigo estudiando, y ese es el secreto. Si tú me preguntas cuál es el secreto es que si yo me quedo con el método que hice hace 7 años atrás, que es buenísimo, y que muchas veces he dicho, en realidad estoy como reinventando lo mismo que ya hice, pero no, esto tiene un problema y hay que arreglarlo. Y desde ahí la mejora continua. Para mí es un concepto que yo creo que para ustedes también es encuadrado. Estar siempre mejorando. ¿Cómo puedo hacer que ese paciente que se siente así logre identificarse con otros, entender que lo que le pasa a él le pasa a otros y logre mantener los resultados que quiere? ¿No? Porque hablamos mucho de cambio. Claro. Ya, si uno puede cambiar, si no es tan difícil. Hábitos Atómicos, un tremendo libro, se los recomiendo. Uno puede cambiar. Pero ¿cómo sostengo ese cambio en el tiempo? Eso es lo que a mí me raya. ¿Cómo lo sostengo? No cómo lo cambio. Yo te diría que hace 15 años atrás yo estaba en el cambio. Entonces todos los libros que leía tenían que ver con cómo hacemos para cambiar. Bueno, hoy día estoy en... Ya, listo. Ya sabemos cómo se cambia. ¿Cómo lo mantengo? La conducta se extingue, dicen los cognitivo-conductuales, los ratones. Si uno no refuerza la conducta, eso se extingue. Bueno, y me fui al tema. Con el marketing es lo mismo. ¿Cómo yo mantengo una línea de trabajo que más que ver con el producto, tenga que ver con la ética? Con la ética de trabajo. Y si yo sé que estoy trabajando desde la profundidad, desde la ética, desde el compromiso, creo que uno puede vender. No tiene que tener vergüenza de vender. Y te lo digo y me da vergüenza, ¿no? Porque ese es el trabajo, ¿no? Es con vergüenza. Sí. Un poco, a rato. Claro, es con vergüenza. Porque nosotros ahí también entramos mirándolo desde el lado de los profesionales. O sea, mucha gente llega encuadrado pidiendo que le hagamos la venta. Es decir, tráiganme los pacientes. Y es como, chuta, sorry, no. El fin de esta plataforma es que tú podáis cobrar lo que queráis, atender a quien queráis y hacer tu trabajo. Nosotros vemos la parte administrativa. Como que no... El resto también es bastante similar a lo que comparaste antes con un poco los ratones de laboratorio. Es como cada uno con su, oye, ¿cuál te va a funcionar a ti? ¿Cuál te va a funcionar a ti? No tenemos idea. No tenemos idea. Para mí esto es lo más noble de las profesiones con las que trabajamos, es que muchas vienen con alguna historia personal, algo detrás, gente que trabaja en particular con depresión. Vivieron capítulos fuertes, pasaron por eso, terapias familiares, pasaron por algún mal rato. En tu caso también, con el tema de las dietas desde los 12 años, es como, lo hago por algo, no es por solamente decir soy psicólogo y voy para todos lados, es realmente por algo. Así que nosotros felices de trabajar con gente como tú, Caro. De verdad estamos muy, muy felices de contar contigo, con tu apoyo y también tu ejemplo. Creo que eso es lo que me llevo de esta conversación, la búsqueda de la mejora, ir evolucionando la identidad clave. Yo creo que todo evoluciona, la forma en que vendemos, los estímulos que hay alrededor nuestro, que pueden cambiar nuestro hábito alimenticio, los estrés, etcétera. Así que de verdad, muchas felicitaciones por todo lo logrado. Y la comida es simbólica finalmente, digo yo, porque si tú logras cambiar esa relación con el comer emocional, lo que estás cambiando es a ti, no a la comida. Si la comida está ahí y es rica, y que bueno, yo siempre digo, ojalá el próximo chocolate que te comas lo comas porque es rico, punto. No porque me lo merezco, no porque lo necesito, porque es rico y vamos a seguir comiendo chocolate y el que te diga lo contrario te está mintiendo y no pasa nada, ¿no? Y hay que disfrutar la vida
Y me parece que dejarle a toda la familia en Cuadrado y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo el mensaje de que uno puede. Uno puede salir de la cordillera de los Andes, puede escribir ese libro aunque no tenga experiencia, puede llevar su mensaje hoy día por tantas plataformas donde quiera. Y que si yo creo que puedo, puedo. Si no, no hay psicólogo, no hay método, no hay nadie que te vaya a poder acompañar a lograr eso que tú quieres. Y ustedes son un ejemplo. Más que yo, un ejemplo es Encuadrado, saliendo a Latinoamérica. Muchas gracias, Caro. Oye, muchas Así gracias a ti. es, así es.